Área de habilidades de lectoescritura implica precisamente que ustedes puedan tener la noción de las habilidades que ustedes tienen y algunas que no tienen pero pueden desarrollar y algunas que sí tienen pero pueden mejorar para poder escribir y leer mejor. Es decir, leer mejor no solamente implica leer más rápido, sino leer con una mayor comprensión. Es cierto que cuando mejoramos nuestras técnicas de lectura, incrementamos también la velocidad, pero no solamente implica leer rápido, sino comprender lo que estoy leyendo, que es más importante todavía que la velocidad, pero ambas cosas mejoran cuando su técnica de lectura lo hace. Bien, en cuanto a escritura, pues hemos visto cómo estructurar elementos de escritura desde su forma más básica, ¿no? Vimos algunas cuestiones de ortografía, vimos cómo se estructuran las palabras, sinónimos, antónimos, etcétera. Relaciones semánticas, vimos también cómo estructurar oraciones simples, oraciones compuestas, tipos de párrafo, cómo se estructura un párrafo, elementos de cohesión y coherencia, en fin. Hasta la semana pasada vimos algunas nociones de retórica y de poética para elevar la calidad de su discurso. En sus trabajos se ha notado cómo esta forma de redactar o esta forma de plantear sus textos ha ido mejorando conforme vamos avanzando en las clases. Entonces, bueno, creo que al final vale la pena una correcta redacción y una buena técnica de lectura nos van a servir para toda la vida en el ámbito académico y fuera de él. Bien, ahora, este es el último tema de la unidad 3. Recordemos que la unidad 3 se llama comprensión lectora y construcción escrita en sus diferentes niveles de complejidad. Ya vimos algunas reglas de la poética, algunas cuestiones de métrica, por ahí vimos soneto, licencias métricas dentro de los versos, que no solamente aplica para el soneto, pero también para el soneto. Y bueno, ahora este último tema se llama producción de textos. Es una especie de recopilación de todo lo que hemos visto en 4 puntos importantes. El primero es habilidades de un escritor. Segundo, estrategias y técnicas para la producción de textos. El tercero es producción de textos argumentativos y literarios, que ya vimos los diferentes tipos de textos, literarios y no literarios. Y también ya hablamos sobre textos argumentativos. Y finalmente, actitudes, conocimientos y habilidades de lectoescritura de un escritor. Bien, este es el último tema de la unidad y lo vamos a abordar durante esta semana. Comenzamos con habilidades de un escritor. Bien. ¿Cuáles son las habilidades de un escritor? ¿O qué es, primeramente, esto de un escritor, ¿no? Porque pudiéramos entender que un escritor es una persona que se dedica profesionalmente a la escritura y no necesariamente es así. En su uso más amplio, la palabra escritor se emplea para dar cuenta de aquella persona que escribe o es la autora de cualquier tipo de documento u obra escrita. Si yo realizo un documento u obra escrita, llámese ensayo, llámese texto argumentativo, llámese versos, llámense poesía, lo que sea, yo soy un escritor. Esto quiere decir que no solamente las personas que viven de la escritura o que se dedican de tiempo completo a escribir son escritores. Desde el momento en que nosotros realizamos una redacción, una obra escrita, o un documento, un oficio, un ensayo, etcétera, yo también soy un escritor, ¿sale? Por lo general, claro, la denominación de escritor se reserva para quien crea obras escritas, sobre todo cuando dichos trabajos pertenecen al terreno de la literatura. ¿Qué es la literatura en este ámbito? La disciplina artística centrada en la expresión verbal. Ahora, este término está reservado por lo general para ellos, pero no solamente aplica para ellos como lo acabo de comentar. Bien, entonces, ¿qué habilidades necesita un escritor? Hay 4 habilidades básicas que debemos tener para poder escribir. Y reitero, a cualquier nivel de escritura.
Primero es el dominio de la lengua. ¿Por qué? Es importante conocer la lengua en la que estamos escribiendo. Un ejemplo claro. Ustedes deben hablar un poco de inglés, supongo, algunos quizá más, algunos menos, pero algo de inglés podemos hablar por la materia de lengua extranjera o de inglés que hemos llevado en la escuela y demás, ¿no? Podemos estructurar seguramente algunas oraciones en inglés y quizás hasta algunos diálogos, ¿no? Puede ser sencillos o avanzados, depende de nuestro nivel, pero creo que todos sabemos un poquito de inglés. Si yo quisiera hacer un poema en inglés y yo no domino la lengua, no domino pues el vocabulario de entrada, ¿no? Debo tener un vocabulario amplio, nutrido y variado. Si no domino las reglas gramaticales, la ortografía del idioma, etcétera, me va a costar mucho trabajo realizar una composición escrita, cualquiera que sea, y entre más sea el grado de dificultad de la composición, más me va a costar trabajo si yo no domino la lengua. Por lo tanto, para un escritor es importante tener dominio pleno de la lengua en la que está realizando la escritura. Segunda habilidad básica, la creatividad. ¿Por qué es importante la creatividad? Porque si yo no soy creativo, y recuerden que hay pensamiento creativo y el pensamiento creativo se puede practicar, se puede mejorar y se puede agilizar con dicha práctica. Entonces, creatividad. Decía yo, cuando tú lees un libro de ficción, por ejemplo, ficción, hablemos de una historia inventada, lejos de la realidad, inexistente, ¿no? Cuando yo leo un libro así y digo, qué buen libro, es porque el autor puso en él una gran creatividad. Entonces, la creatividad nos va a permitir no solo escribir cosas fantásticas o extraordinarias, sino poder indagar sobre nuestra mente y con la imaginación sobre esta creatividad y poder escribir cosas novedosas. Recuerden que, y ya lo vimos cuando vimos textos literarios y no literarios, los textos literarios se caracterizan por ser obras nuevas, obras diferentes, obras inexistentes, por escribir algo que no existe, algo que es producto y exclusivo del autor. Por lo tanto, la creatividad va de la mano con la composición innovadora de algo diferente e inexistente. Tercera habilidad básica, la inquietud. Además de ser creativos, necesitamos ser inquietos. ¿En qué sentido? Que nos guste leer, que nos guste investigar, que nos guste buscar datos, que nos guste... si yo voy a escribir sobre determinado tema, recuerden que ya vimos también las etapas de la producción textual. Dentro de mi planificación, yo debo tener esa inquietud de buscar, de querer saber, de querer leer, de querer investigar, de conseguir datos estadísticos, consultar a otros autores que han escrito sobre el mismo tema, etcétera, etcétera. A esa inquietud se refiere. Esa es la tercera habilidad básica de un escritor. Y la cuarta es la persistencia. ¿Por qué la persistencia? Bien, yo creo que cualquier profesión o cualquier actividad que nosotros decidimos desempeñar o realizar requiere que seamos persistentes. ¿Por qué? Porque de entrada la práctica hace al maestro. Por lo tanto, si yo realizo un escrito, escribo un texto y no me quedó de todo bien, no hay algún detalle que quisiera modificar o mejorar, lo puedo hacer y cada vez que lo lea puedo encontrarle algo que mejorar. No sé si les ha pasado cuando ustedes realizan sus actividades o su producto final, lo leen y dicen quedó bien, pero si lo vuelven a leer le encuentran un detalle, y si lo vuelven a leer le encuentran un detalle, y si lo vuelven a leer le encuentran un detalle. La razón es simple. Conforme más ejercitas tu habilidad de escritura,
más mejoras. Entonces, esta persistencia tiene que ver con dos factores. El primero de ellos es el poder escribir, sobreescribir para mejorar la calidad de tu texto. Y la segunda es tener esa capacidad de resistir al fracaso o frustración de escribir algo que no te guste. Es decir, los escritores que se dedican a esto tienen junto a ellos un bote o una papelera en donde escriben algo y no les gusta, lo tiran, escriben otra vez, no les gusta, lo tiran, etcétera, etcétera. ¿Sí? A esta persistencia nos referimos, además de la perseverancia en cuanto al producto en sí. Entonces, bien, habilidades básicas de un escritor: dominio del lenguaje, creatividad, inquietud y persistencia. Ahora, hay algo que se llama habilidad cero, o que algunos autores así lo denominan. ¿Cuál es la habilidad cero de un escritor? Saber escribir. Tan simple como saber escribir. ¿Por qué es importante saber escribir? Porque no podemos escribir sin saber hacerlo. Es decir, si quieres escribir un texto de calidad, necesitas practicar, necesitas asesorarte, necesitas consultar con expertos o con otras personas sobre esto. Necesitas conocer todo lo que hemos visto en la materia, cómo la lectura y la escritura están ligadas a través del lenguaje. Debes saber estructurar una oración, debes saber estructurar un párrafo, debes saber cuáles son las partes básicas de un texto, debes saber qué orden jerárquico deben tener las ideas sobre ese cuerpo. Entonces, si tú no sabes escribir, pues no puedes pretender escribir. Esto se da con la práctica y con el conocimiento también. Por eso les decía que para algunos autores esta habilidad se conoce como habilidad cero, saber escribir para poder escribir, ¿sí? Ahora bien, según Roald Dahl, hay 7 cualidades que debe tener un escritor, ¿sale? Y tiene que ver un poco con las habilidades básicas de un escritor. Pero esas son las cualidades que plantea Roald Dahl. Vamos a revisarlas. Primero, imaginación. Ya lo mencionamos, para poder traer un texto a personas nuevas, un texto diferente, si es literario, un texto inexistente, si no es literario, de cualquier forma, un texto desde mi autoría que va a impactar en mi lector, debo tener imaginación. Bien, la siguiente cuestión, y tiene que ver con la habilidad cero: escribir bien, saber escribir. ¿Qué quiere decir escribir bien? Tener en cuenta todos los elementos de forma de un texto, poder desarrollarlos adecuadamente. Eso es escribir bien, la forma del texto. Ya vimos también elementos de forma y fondo. Resiliencia tiene que ver también con lo que mencioné hace un momento. La resiliencia es esa capacidad para superar, o algunos dicen resistir, la frustración, superar las cuestiones de cambio, esa capacidad de adaptarnos a los cambios. Resiliencia. Debes ser dedicado. Si tú quieres ser escritor o tú quieres escribir, debes dedicarle tiempo a la escritura. Si tú quieres dedicarte por completo a esto, bueno, pues le debes dedicar todavía más tiempo, pero si no es así de cualquier forma, en el momento en que tú requieres realizar un texto, debes dedicarle tiempo y atención. Por lo tanto, también debes ser disciplinado. Debes ser disciplinado porque la escritura requiere disciplina, requiere que si tú tienes que realizar un texto para entregar tu actividad del día martes, tu producto final, pues debes de dedicar tiempo y también ser disciplinado en cuanto a sentarte a elaborarlo, respetar los elementos, también tomar en consideración cómo vamos a producir el texto y cuáles son esos pasos a seguir, etcétera. Es decir, si lo voy a hacer, lo tengo que hacer bien.
porque esto nos va a permitir tener un producto de calidad y no un producto hecho como coloquialmente se dice, a la y se va. Siguiente cualidad, buen humor. ¿Por qué buen humor? Ustedes pueden decir, profe, pero yo no voy a escribir una comedia, yo voy a escribir un texto argumentativo, por ejemplo, la actividad que entregaba esta semana. De acuerdo, pero el buen humor no solamente implica escribir comedia o escribir cosas graciosas, sino se refiere a escribir cosas agradables. ¿Por qué? Porque si mi finalidad es que me lean, mi lectura debe ser amena. A eso se refiere, no solamente a escribir cosas graciosas. También, si vas a escribir comedia, pues también se vale, pero no solo a eso, sino a una escritura agradable para mi lector. Y por último, la humildad. Si yo no tengo humildad, desde el momento en que yo realizo mi primer borrador, voy a decir, está perfecto porque lo hice yo, y eso no es humilde. ¿Por qué Roald considera la humildad importante? La humildad para aceptar los cambios, la humildad para aceptar que puede mejorar, la humildad para aceptar la opinión de un experto o la humildad para aceptar la opinión de cualquiera de mis lectores. Si tú subes el texto a internet, por ejemplo, no a redes, es un artículo de opinión y tú consideras que está perfecto y un lector te dice, no estoy de acuerdo por eso, no te vas a poner a pelear con ellos. Hay que ser humilde para recibir críticas constructivas y críticas de criticones también, y ser humildes para recibir consejos que siempre nos pueden aportar o nos pueden ayudar a mejorar el texto. Bien, esas son entonces las cualidades de un escritor según Roald Dahl. Siguiente punto, estrategias y técnicas para la producción de textos. Son algunas estrategias o consejos, si lo quieren ver así, que se deben tomar en cuenta al momento de producir un texto. La producción de textos refiere la construcción de un texto completo. Un texto completo no necesariamente debe ser extenso. Puede ser breve o extenso. Pero yo puedo hacer un texto completo con 2 o 3 párrafos, dependiendo cuál es la función. Entonces, ¿qué es producción de textos? Es construir un texto completo en función de una necesidad. ¿Para qué escribo? ¿Se acuerdan las preguntas cuando hablábamos de este tema de la producción de textos? ¿Para qué escribo? Ese es el para qué es la necesidad que voy a suplir con mi texto. Entonces, la producción es construir un texto en función de una necesidad y dirigirlo a determinado destinatario. Esa es la producción de un texto. Bien, implica un proceso cognitivo, y esto tiene que ver con lo que vimos en la unidad 1. Implica un proceso cognitivo completo. ¿Por qué? Porque en la producción de textos, en la redacción de textos, intervienen habilidades mentales, porque se trata de transformar el lenguaje en un texto escrito con coherencia. Entonces, el lenguaje, recuerden que ya hablamos de ello, el lenguaje yo lo tengo implícito en mí y requiere ciertos procesos cognitivos y habilidades mentales. Ese lenguaje que yo tengo inmerso en mi memoria, ¿verdad? Yo lo voy a transformar en palabras. Por eso dice que se trata de transformar el lenguaje en un texto escrito con coherencia. Entonces, por eso requiere ciertas habilidades mentales. ¿Qué tipo de habilidades mentales? Bueno, dentro del proceso cognitivo intervienen varias, pero hablando específicamente de la escritura, pues interviene la atención, la comprensión, el análisis, la creatividad, la abstracción y la inferencia, por mencionar algunas. Entonces, si se dan cuenta, escribir requiere poner en operación mis habilidades mentales. Ahora, 5 consejos para redactar mejor, y por ahí ya los habíamos mencionado de una forma más somera. Ahorita lo vamos a retomar ya desde un enfoque de producción de textos. Primero, brevedad. ¿A qué se refiere la brevedad? Si puedes expresar tu idea completa en 3 párrafos, no le metas paja, como se dice vulgarmente,
para rellenar la hoja y emitir 5 o 6 párrafos. No hay necesidad. Hay que ser breves. Eso es en un texto completo. Y si hablamos de un párrafo, si puedes dejar la idea clara en 2 oraciones, no extiendas tu párrafo a poner 5 oraciones. Si hay algo que puedes decir en una sola palabra, no utilices 2 o usa sinónimos. En pocas palabras, reduce en medida de lo posible el texto. Evita la paja, como se dice coloquialmente, o la verborrea. La verborrea tiene un nombre más técnico que es el sesquipedalismo, pero bueno, ahorita lo mencionamos un poco más adelante. Entonces, sé breve. Sencillez. Utiliza un vocabulario de uso común acorde a tus lectores. Por supuesto que si yo voy a hacer un artículo para la revista del Colegio de Abogados, yo no puedo usar un léxico tan coloquial, tan simple y tan escueto porque corro el riesgo de quedar a deber. Pero de acuerdo a mi audiencia, hay que utilizar el vocabulario de uso común para mi audiencia, sin caer, por supuesto, en lo vulgar. De ser posible, nunca hay que obligar a nuestro lector a acudir al diccionario. Eso depende del autor. Si yo ocupo un lenguaje sencillo acorde a mi audiencia, no va a haber necesidad de que mi lector vaya y revise los significados en el diccionario, hasta donde sea posible. Tampoco, reitero, vamos a caer en algo vulgar o en algo mal hecho, ¿no? Solamente tener cuidado y en medida de lo posible un lenguaje sencillo acorde a mi audiencia. Y también dentro de la sencillez del lenguaje, utiliza solo palabras que tú conozcas. No por querer adornarte pongas palabras de las cuales no estás seguro del significado. Tercer consejo, claridad. Si el texto que yo produzco no se entiende, entonces no sirve, porque no se cumple la función que mencionábamos o el fin que mencionábamos hace un momento. Si no se cumple ese fin, entonces mi texto no sirvió. ¿Sale? Por lo tanto, tus ideas deben ser claras, y ya lo vimos con ejercicios prácticos, como cuando una idea permite doble o triple interpretación, no hay claridad en el texto. ¿Esto cómo lo vamos a conseguir? Con un orden jerárquico de ideas, poner primero una y hasta agotarla, poner la siguiente, y que la primera idea de un párrafo siempre debe ser la más importante y las ideas secundarias van a reforzar mi idea principal. Eso ya lo vimos también cuando vimos la estructura de los párrafos. Entonces, también tiene que ver con el correcto uso de los signos de puntuación. Los signos de puntuación le van a dar claridad también a mi texto. Cuarto consejo sería la precisión. Tiene que ver con la claridad, van de la mano. ¿Cuál es la precisión? Asegurarme de que la intención comunicativa de mi oración sea precisa, es decir, que tenga una sola interpretación, como lo mencionábamos. ¿Esto cómo lo vamos a lograr? Desde la estructura de las oraciones hasta el párrafo, porque todas las palabras significan lo que tú crees que significan. Es decir, si yo domino el lenguaje, todas las palabras que estoy utilizando en mi oración tienen un significado que yo conozco y tienen una estructura que yo preparé y tienen una jerarquización de ideas que yo previamente revisé. Eso me va a dar un texto preciso. Y utilizar, reitero, el vocabulario de acorde a mi lector. Y el último consejo para redactar mejor es revisar. Tiene que ver también con las etapas de la producción textual. Pero revisar es importante, no podemos considerar un texto terminado sin una revisión. Y no importa el nivel de importancia o el nivel de formalidad del texto, de cualquier forma hay que revisarlo. Yo les decía, para subir un Twitter, para poner una publicación en Facebook, en Instagram, para mandar un WhatsApp, por favor, revisemos nuestro texto antes de enviarlo, porque no está de más. ¿Sí? Bien, hasta aquí vamos a llegar por el día de hoy. No sé si alguien tenga alguna duda o comentario.
No, profe.